Perfecto. Bueno, bien, vamos a empezar, no importa que los demás se vayan incorporando luego. Vamos a empezar, no importa que los demás se vayan incorporando luego. Ya sabemos que esta es la última clase, o sea, la última clase del programa. Ya, entonces la semana que viene lo que nos queda es digamos que ver los trabajos que ustedes van a hacer y todo. Y pues ya como un cierre de la actividad. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre las drogas y el trabajo. Pero lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver, o sea, las drogas en el trabajo tienen como diferentes enfoques. Se pueden ver de diferentes enfoques. Uno de ellos es el trabajo como elemento terapéutico, ¿okay? Es decir, personas que tienen problemas de drogas, de adicción, y el trabajo surge como un elemento que los ayude a salir de esa enfermedad. ¿Okay? Otra manera de verlo es el consumo como factor de riesgo en el trabajo. Es decir, tú tienes un trabajo X, y el consumo de algún tipo de droga o alcohol puede generar un riesgo de lesiones en esa persona. Por ejemplo, o sea, pudiésemos ver lo más común, un chofer de ambulancia, chofer de carro, de autobús, de cualquier cosa. O sea, desde el chofer de un autobús hasta el piloto de un avión. ¿Okay? Bueno, chofer de maquinaria, operadores de maquinaria pesada, lo que ustedes quieran. Es un factor de riesgo que puede causar lesiones graves, muerte, etcétera, etcétera, en esa misma persona que está allí, o en los compañeros, daño en las estructuras. ¿Okay? Luego tenemos el trabajo como factor de riesgo para consumo. Imagínense que tenemos un trabajador que es el barman, el bartender en un establecimiento, un restaurante, en un bar. Una persona que tiene ese acceso, esa posibilidad de manejar cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Dependiendo del sitio, pues hay sitios donde pueden incluso tener contacto con drogas, con cocaína, marihuana, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso puede ser un elemento importante. Hay trabajos donde se puede relacionar también con el consumo de drogas, por ejemplo, drogas estimulantes como vigilantes y vigilantes privados, etcétera, porque necesitan mantenerse activos, mantenerse despiertos. Gente que trabaja en discotecas, gente que principalmente de trabajos nocturnos. Entonces necesita mantenerse activo y puede tener la tendencia a utilizar drogas estimulantes. ¿Okay? Por otra parte, también tenemos el trabajo como factor protector del consumo. Es algo así como, es parecido a la primera, ¿okay? Pero tenemos una de los elementos importantes en el tratamiento y en la prevención de las adicciones es justamente los factores de protección. O sea, factores de protección, entre otros, pueden ser elementos que mantengan a la persona con su mente ocupada, que disminuyan la posibilidad de ocio, que tengan, por ejemplo, un apoyo de los compañeros de trabajo. Okay, eso puede significar que sea un factor protector, que evite el consumo. Entonces, solamente estos 4 ejemplos nos dan una idea de cómo el trabajo puede ser, o sea, de cómo podemos nosotros relacionar el consumo de drogas o alcohol. El alcohol igual lo vemos como una droga, el trabajo. ¿Sí? Entonces, todo eso va unido. Inclusive, cuando hablamos de personal de trabajo nocturno y que consume drogas estimulantes, no solamente estamos hablando de cocaína, anfetamina, éxtasis, esas cosas,
Porque imagínense, ustedes cuando hacen guardia, o no sé si todavía algunos harán guardia, se meten un montón de café, eso, y el café es una droga estimulante. ¿Ok? Entonces, eso puede relacionarse pues con el trabajo. Por eso hablamos de, cuando hablo de este tema, me gusta decir como algo que es algo más allá de lo ocupacional, porque el problema del consumo de drogas o el consumo sí, el consumo de cualquier droga no se queda solamente en aquellos elementos que están relacionados al trabajo. Eso puede ir y va más allá de lo que es el trabajo propiamente dicho. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de historia. Las drogas no son nuevas, las drogas no son de ayer, ni el consumo de drogas es nuevo. Si ustedes leen en la Biblia, leen en muchos sitios, van a encontrar referencias de referencias históricas de consumo de drogas, de alcohol, ¿ok? El vino, todas esas cosas, ¿ok? Y tenemos también algunas referencias a nivel del tipo de consumo o de la manera o de las situaciones en las cuales se puede consumir drogas a nivel de pues, guerreros, a nivel, hay el medio artístico se relaciona con el consumo de algunas drogas como que pudiesen utilizarse para aumentar un poco esa creatividad, ¿ok? A nivel médico, curativo, a nivel cultural, incluso hay algunos indígenas que utilizan las drogas, puede ser incluso algunas drogas alucinógenas, como esta que vemos aquí, como el yopo, para conectarse con sus antepasados, con espíritus, ¿sí? Entonces, por eso o sea, el uso de drogas no es algo, por eso decimos que no es algo que viene nuevo, no, esto es algo que va muchas veces atado a inclusive a algunas culturas. Vamos a hablar de algunas generalidades de las drogas. Para empezar, la droga, fíjense, nosotros como conocemos actualmente la droga, la vemos como un sinónimo de medicamento, de fármaco, ¿okay? Entonces es una sustancia química que interactúa con un sistema y modifica su comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una enalapril o un valsartán, es una droga, ¿verdad? O un medicamento o un fármaco, una sustancia química que va a interactuar con el sistema cardiovascular y disminuye la presión arterial, es decir, modifica el comportamiento del sistema cardiovascular. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de las drogas que nosotros vamos a hablar, lo vamos a hablar como sustancias psicoactivas. Aquí vamos a introducir una palabra o un término nuevo, que es sustancias, bueno, nuevo quizás para ustedes, es una que es sustancia psicoactiva. Es una sustancia que tiene acción sobre el sistema nervioso central. Y para nosotros, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, a nivel de droga, lo vamos a relacionar con drogas de abuso. ¿Okay? La cocaína es una sustancia psicoactiva, la marihuana es una sustancia psicoactiva. Todas esas son drogas de abuso. Nosotros la vamos a usar como sinónimo de sustancia psicoactiva. ¿Okay? Y las sustancias psicoactivas tienen ciertas características que van a ir ligadas a la modificación de ciertas situaciones, ciertas condiciones del sistema nervioso. ¿Okay? Entonces tenemos, digamos que cuatro elementos que son modificados por las sustancias psicoactivas. Uno es la percepción, es decir, la manera como nosotros vemos, como nosotros sentimos el ambiente que nos rodea, el estado de conciencia, porque hay sustancias psicoactivas que pueden incrementar ese estado de conciencia, como por ejemplo son las sustancias estimulantes, puede disminuirlo, como las sustancias depresoras del sistema nervioso, o sea, la heroína, la morfina, son sustancias que disminuyen el estado de conciencia, el alcohol. También las drogas o las sustancias psicoactivas cambian el estado de ánimo. Hay drogas que ponen a la persona más eufórica, que la ponen más alegre, ¿ok? Otras que más bien
lo disminuyen. Y, por supuesto, todas, al final, todas van a provocar alteraciones de la conducta. Es decir, las personas pueden tornarse más agresivos, o retraídos, o expresivos, no sé. Dependiendo del tipo de droga, va también a modificar el comportamiento de la persona. Estas sustancias psicoactivas pueden causar, o sea, una de las características de las sustancias psicoactivas y que las convierten en sustancias adictivas son que causen alteraciones físicas y mentales, que la persona está, digamos que se estimula a repetir su autoadministración, que cause síntomas de supresión. Síntomas de supresión quiere decir que son síntomas que cuando la persona deja de consumir la sustancia empieza a presentar una serie de síntomas que también llamamos de abstinencia. ¿Okay? Entonces, la persona puede tornarse con ansiedad, con sudoración, temblores, cuando deja de consumir esa sustancia. Imagínense ustedes los que toman café, que pueden, que esas personas que toman mucho café, que toman café 2 y 3 veces al día, cuando dejan de tomar café, entonces empiezan a tener esos cambios en el estado de ánimo, pueden tener temblores, les duele la cabeza, se ponen de mal humor. Entonces, esos son síntomas de supresión. Sí, eso nos puede indicar que ya el café está ejerciendo en nosotros una acción adictiva. Y eso mismo sucede con el alcohol, con la cocaína, con la marihuana, con casi todas las drogas, con todas las drogas, suceden esos síntomas de supresión, ya después que la persona ha alcanzado cierto nivel de consumo. Y por supuesto que son sustancias que no tienen ningún tipo de aplicación médica. ¿Okay? Entonces la cocaína no tiene aplicación médica. Pues la marihuana hay un tema ya un poco más profundo, pero si tú consumes marihuana, puede ser que ya hay algunas aplicaciones médicas para la marihuana desde hace mucho tiempo, pero si tú no eres un paciente con cáncer que la use para manejar el dolor oncológico o para manejar las náuseas, toda la serie de aplicaciones terapéuticas que tiene la marihuana, pues tú estás consumiendo una sustancia psicoactiva o la estás consumiendo como fines recreativos. Entonces, ya ahí entra en este tema. Okay, entonces, ya le adelantaba un poquito de esto, cómo se clasifican las drogas. Se clasifican de acuerdo a su acción, el tipo de efecto que ellas ejercen. Pueden ser estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, la cafeína. Pueden ser depresoras del sistema nervioso. No es que causen depresión, que la gente se ponga triste, no, es que causan depresión de las funciones del sistema nervioso. Entonces podemos tener alcohol, ahí está el alcohol, está la heroína, está la morfina. Es decir, yo a veces le digo, bueno, las sustancias que dan sueño. La heroína, la morfina, la codeína, benzodiazepinas, el diazepam, alprazolam, todo eso. Y por supuesto los alucinógenos, que su característica principal es que provocan cambios en la manera de percibir el ambiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos el cannabis, tenemos la LSD, la ketamina, algunos hongos, la escopolamina, puede provocar ese tipo de alteración. También nosotros las podemos clasificar desde el punto de vista legal. Entonces son lícitas las que nosotros podemos comprar libremente, sin que tengamos problemas o sí, que nos vayan a meter presos, digámoslo así, para ponerlo fácil. Entonces está el alcohol, por supuesto con ciertas regulaciones. El alcohol, el cigarrillo, el tabaco masticado, el chimó, eso. Algunas drogas terapéuticas, o sea, tú puedes comprar morfina o tú puedes usar morfina, puedes usar codeína, todo eso, siempre y cuando tú tengas un uso terapéutico en ellas. Ahí es donde está la clave. Ahora bien, ya cuando tú pasaste tu evento, donde ya no necesitas la morfina, no necesitas el diazepam y lo sigues utilizando
como una manera recreativa, pues ya ahí empieza a convertirse como una droga ilícita. Y por supuesto, las ilícitas ya las conocemos, la heroína, el LSD, la marihuana, la cocaína, ¿sí? Todas esas son drogas ilegales. Nosotros hay que tomar en cuenta también el tipo de consumo. Nosotros podemos tener un consumo experimental en donde la persona consume de forma casual, a lo mejor consumió una vez o dos, ¿ok? En donde no hay, o sea, fue la primera vez que consumió o consumió 2 veces para saber de qué estaba eso y ya más nunca consumió más. ¿Ok? Entonces eso realmente no, y médicamente no representa un problema. O sea, no es que tú te vas a hacer adicto desde la primera vez que consumes una sustancia. Ahora bien, ya luego, cuando la persona empieza a hacer un consumo ocasional, es decir, que empieza a relacionarlo con ciertos hábitos. Por ejemplo, yo cada vez que voy a una fiesta, o cada vez que me reúno con esta gente, no es todos los días, pero cada vez que me reúno con esta gente, puede ser una vez al mes, 2 veces al mes, utilizo marihuana. ¿Okay? Ya hasta ahí la cosa va, o sea, no representa un problema médico. Empieza a representar un problema médico cuando empiezas ya en estos últimos 3. El consumo recreativo ya es un consumo en el que la persona ya tiene digamos que una intención. Incluso lo ocasional, a veces yo me puedo reunir con una gente que normalmente, que hasta esté consumiendo y yo ese día no quise y simplemente no lo usé. Pero el recreativo, ya tú empiezas a ver una intención. La intención de pasarla bien, de estar, o sea, ya me reuní con esta gente, pero es que vamos a fumar marihuana. O es que ya vamos a una fiesta, pero tiene que estar ahí la cocaína para uno poder pasarla bien. ¿Okay? Entonces, aunque no es un consumo habitual, pero ya siempre hay una intención. Entonces, ya a partir del recreativo, ya tú empiezas a ver, ya eso puede considerarse patológico. El consumo habitual, ya tú tienes una persona que consume todos los fines de semana, todos los días, una vez al día, y tal, ya eso ya empieza a ser un hábito. Y finalmente el consumo compulsivo, que es la persona que no puede dejar de consumir. Consume 4 o 5 veces al día, se la pasa consumiendo, o sea, no le importa, tiene que hacer todo y invierte una gran cantidad de tiempo para buscar la droga, para consumirla o para esconderse, o para esconderla. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de consumo. Entonces tenemos también otro elemento que es la dependencia. La dependencia es el estado de adicto. Aquí este es un concepto viejísimo, del año 64, de la OMS, pero que realmente recoge lo que es, todavía recoge lo que es una dependencia. Las características principales son el deseo dominante de continuar usando la droga y conseguirla por cualquier medio. O sea, entonces tú tienes la persona que aunque se tenga que meter por un barrio feísimo, se mete, aunque tenga que pedir prestado, robar, prostituirse, hay miles de historias, ¿ok? Tendencia a incrementar la dosis, eso es lo que llamamos la tolerancia. Dependencia física y psicológica con síndrome de abstinencia, eso es lo que yo le estaba explicando hace rato, de cuando la persona deja de consumirla, los malestares que presenta, y efectos nocivos para el individuo y la sociedad. No solamente que tiene efectos nocivos, porque todo el mundo sabe que las drogas son malas, sino que la persona, a pesar de saber todos esos efectos nocivos que tiene para ello, la sigue utilizando. Entonces, eso es donde está la clave. Esas son, digamos, que las 4 características más resaltantes de lo que es la dependencia. Independientemente de los criterios, si es el de la OMS, el de la Asociación de Psicólogos, el CIE 10 o 11, lo que sea, el DSM-5 o 6, todas las drogas causan dependencia. O sea, hay una cantidad de criterios, todos son similares, pero lo importante es saber que todas las drogas causan dependencia. No es que, bueno,
como la marihuana es natural, entonces la marihuana yo la puedo fumar y no pasa nada. No, porque el café es natural y ya vimos que ya pusimos, el primer ejemplo que pusimos fue con el café. ¿Ok? La cocaína viene de otra planta. Entonces la cocaína también es de origen natural. Todas las drogas al final son de origen natural y todas causan dependencia. Sáquense eso de la cabeza, todas causan dependencia. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los efectos del consumo de drogas? Nosotros tenemos 3 efectos en el consumo de drogas. La cárcel, una enfermedad grave o la muerte. ¿Okay? Esos son los 3 efectos del consumo de drogas. Cuando a mí me preguntan, yo siempre menciono esos 3. Ahora bien, si tú quieres verlo como más académicamente, farmacológicamente, bueno, ya tú tienes efectos a largo plazo, corto plazo, las intoxicaciones, efectos en el sistema nervioso central, o en distintos efectos, dependiendo de la droga. ¿Okay? Entonces, cada droga va a tener ciertos efectos, ciertos elementos. Vamos a ver rápidamente algunos. Por ejemplo, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. Ustedes quizás es la que mejor conocen, causa desinhibición, ¿sí? Que la persona puede hacer al principio, la persona puede hacer cosas que a veces no hace, no hacía, el que es medio calladito se pone hablador y tal, y empieza a interactuar más con la gente. Eso, desinhibición, es por efecto de la serotonina y la dopamina. ¿Ok? Luego ya empieza a actuar mucho más el GABA y hay un bloqueo también del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso. Entonces, eso causa ya el efecto como tal principal del alcohol, que es la depresión del sistema nervioso central. O sea, es cuando viene la hiporreflexia, la disartria, el mareo, la ataxia, la hipoglicemia, la hipotensión, o sea, todos esos elementos de la depresión del sistema nervioso. Y a largo plazo, los alcohólicos tienen problemas en distintos órganos y sistemas, como la diabetes, ¿okay? Que te causa alteraciones a nivel cardiovascular, arritmias, miocardiopatías, hipertensión, problemas respiratorios por la disminución de la capacidad de los cilios de manejar las secreciones de moco, efectos a nivel renal también derivados de sus problemas cardiovasculares, de los efectos cardiovasculares. A nivel gastrointestinal, pues tenemos gastritis, úlceras, problemas hepáticos, ¿okay? A nivel sexual, hormonal, hay desequilibrios hormonales, incluso pueden llevar a los hombres a disfunción eréctil. A las mujeres las puede llevar a disfunciones o problemas menstruales, ¿ok? A nivel inmunológico son pacientes inmunosuprimidos, pues son pacientes que pueden presentar también miositis, problemas musculares de distintos tipos, neuropatías diabéticas, mioneuropatías, ¿sí? Y por supuesto, a nivel familiar, social, ya no tengo más que decirle, porque todos sabemos ya por dónde va la cosa, para eso estamos aquí, incluso laboral, para eso vinimos a analizar esos efectos acá. ¿Okay? Aquí les voy a dejar un cuestionario que les puede servir para identificar una persona con problemas de alcohol. Después ustedes lo leen, pero es uno de los más utilizados, se llama cuestionario Cage, como de jaula. ¿Okay? Entonces, eso lo pueden leer luego para poder identificar, lo pueden utilizar para poder identificar oportunamente a alguien que tenga algún problema de consumo de alcohol. La cocaína también, como lo dije, es de origen natural, viene de una planta. Esa planta se llama Erythrocylon coca, ¿sí? Es un arbusto, pero luego es procesada y viene en distintas presentaciones. Una es el clorhidrato de cocaína, el perico, que viene así en polvo y se consume por inhalación. También tenemos la piedra, que es una vez que se procesa, una vez ya que se tiene el clorhidrato de cocaína, viene otro, un proceso adicional donde se cristaliza
se convierte como en unas piedritas, como unos, sí, tal cual, como unos cristales, unas piedritas, y eso pues es calentado, lo calientan en una puede ser en una superficie metálica, como una lata o algo así, y eso genera, producto de ese calentamiento, va a generar una serie de vapores, que es lo que la persona inhala. ¿Okay? Hay otra presentación que es el bazuco, que es como una pasta, pero eso ya casi no se usa. Se usó mucho en los años 80, 90, pero ya eso casi no viene. Ok. Por cierto, la cocaína en polvo, el perico, también se puede inyectar intravenoso. O sea, no es solamente la heroína que se inyecta así. Y la heroína también se puede inhalar. Entonces, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso. No me importa que se aprendan la fisiopatología y el mecanismo de acción. Lo importante es que es un estimulante del sistema nervioso y provoca una elevación de todo, ¿okay? Elevación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, aumenta la sudoración, aumenta el tamaño de la pupila, o sea, midriasis, aumenta la actividad física, por eso provoca agitación, y también si la dosis es muy alta, puede provocar alucinaciones. ¿Okay? Un evento o una complicación que conocemos como psicosis cocaínica. ¿Okay? Entre las complicaciones frecuentes de la cocaína tenemos arritmias, tenemos síndromes coronarios, tenemos enfermedad vasculocerebral, convulsiones, conductas delictivas. Hay algunos delincuentes que consumen cocaína antes de realizar algún atraco o alguna actividad que tengan en ese momento. Muerte súbita, importante. O sea, arritmias graves que pueden llevar a muerte súbita. Y también tenemos el síndrome de abstinencia, donde puede provocar todo eso. O sea, todo esto se lo estoy hablando precisamente para que nosotros podamos identificar síntomas generales de alguna de estas drogas. Si nosotros se nos presenta un paciente en nuestra ambulatorio, en nuestro dispensario, en la empresa, nosotros pudiésemos identificar alguna de estas características dependiendo de la droga que haya consumido. ¿Okay? Entonces, muy pendientes con eso. Bien, la marihuana también viene de una planta que se llama cannabis sativa. En este caso, ya solamente es por inhalación. Hay algunos té de marihuana que se consumen, a veces lo usan como en brownie, en chocolate, golosinas, gomitas, pero realmente lo más popular hasta el momento es el cigarrillo. Entonces, y también sirve para hacer combinaciones. Hay personas que combinan marihuana con heroína, marihuana con cocaína, y una serie de cosas. Hay varios tipos de marihuana. Hay una marihuana que es genéticamente modificada, que es la que le llaman el crispy. El crispy o crispy es una marihuana que tiene una potencia mucho mayor y una duración de su acción también mucho mayor. Por eso cuesta más caro también. La clínica puede provocar, o sea, está clasificada como alucinógena, pero también puede causar efectos depresores del sistema nervioso. Causa una hipoactividad, sedación, pero su efecto principal son las alucinaciones. Puede desencadenar brotes psicóticos. O sea, si tú tienes un paciente que tiene una enfermedad de base, esquizofrenia, por allí, que estaba por expresarse, el consumo de cocaína, de marihuana, puede terminar de disparar esa enfermedad y entonces ya tú ves la expresión de esa enfermedad psicótica en ese paciente. ¿Okay? Los opioides, donde está la marihuana, la morfina, codeína, todo eso. Entonces tenemos que viene también de una planta, y está también la planta, se llama Papaver somniferum,
es la amapola. Por cierto, en estos días salió un video en las redes sociales de unos gansos que se metieron en un cultivo de amapola y se comieron las plantas y ya entonces no podían volar, se drogaron todo. Entonces búsquenlo por allí. Se puede consumir, usualmente lo vemos mucho y la relacionamos mucho con la vía intravenosa, o sea, como que obligatoriamente la heroína se consume inyectada, no. La heroína también puede ser fumada, puede ser inhalada, ¿sí? La puedes colocar en el mismo tabaco de la marihuana, ¿sí? Entonces, es distintas vías de administración. Aparte, como estamos hablando de opioides, tenemos que mencionar otros, y como vamos a hablar de drogas en el trabajo, recuerden que también le mandamos, o sea, estuvieron leyendo algunos artículos por allí, y entonces tenemos la morfina, que ustedes la conocen muy bien, morfina, meperidina, metadona, que son medicamentos para el dolor, la codeína, que se utiliza para la tos. ¿Qué otros medicamentos ustedes conocen, opioides, que que es de uso médico? Lo pueden escribir en el chat mientras yo continúo. Okay, entonces, fíjense que anteriormente había un jarabe hace muchos años, había un jarabe para la tos a base de heroína. ¿Okay? Entonces, escríbanme en el chat de esas drogas que yo dije, morfina, meperidina, metadona, codeína, ¿para qué sirven? Y si conocen alguna otra droga, opioides, que quieran colocar allí. ¿Okay? Que sea de uso médico. Igual alucinógena, un alucinógeno que sea de uso médico. Pueden colocarlo allí para luego discutirlo. El que se le ocurre, no tiene que ser. Entonces, la clínica principal de la intoxicación por opioides es el deterioro del estado de conciencia, la miosis, o sea, el paciente inconsciente con miosis y depresión respiratoria. Esa depresión respiratoria se va a evidenciar en forma de cianosis, ¿ok? Entonces, cianosis del paciente inconsciente con cianosis y miosis. Eso es un opioide hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Otros síntomas pueden ser, otros signos, depresión, depresión respiratoria sí, pero bradicardia, hipotensión, es decir, síntomas cardiovasculares, clínica cardiovascular, que también está asociada a esta intoxicación. Fíjense acá, un paciente que es consumidor de heroína intravenosa. Miren las marcas que pueden tener. Fíjense acá. Este fue un paciente que yo tenía en un centro de rehabilitación en Margarita. Miren, este muchacho, cómo se inyectaba en los brazos. Luego para los tratamientos es complicado, porque ustedes ven aquí como unas cicatrices, ¿verdad? ¿Sí? Como las marcas de la lechina, sí, pero, o las marcas, por ejemplo, cuando alguien tiene lesiones que lo pican, los niños cuando lo pican, cuando ha tenido impétigo, que le sale una costra y tal, y le deja esa marquita, bueno, igual así son parecidas, pero las venas, los vasos, las venas, quedan como un cordón fibroso. Es bien difícil a esas personas tomarle vías, ¿okay? Entonces, y se hunden las venas, es difícil de encontrarlas, se ponen duras, como fibróticas. Entonces, fíjense que él se inyectaba en los brazos, en ambos brazos, tiene mucha habilidad, ¿cierto? Ya fíjense la cara interna, en las manos, en los pies. Luego se empezó a inyectar en los pies porque ya no se conseguía la vía en las manos. Luego se inyectó en el cuello, empezó a inyectarse en el cuello. Y otra vía que consiguió este señor para administrarse la heroína fue inyectarse en el pene, sí, así como lo escucharon.
Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar una persona por ese consumo compulsivo. ¿Ok? Esta muchacha que está, ese brazo que ustedes ven aquí abajo, fue una paciente que nos tocó atender en el servicio de toxicología allá en Caracas. Esta muchacha consumía también heroína intravenosa e hizo esa úlcera en el, ustedes ven, están viendo aquí el antebrazo izquierdo, pero el antebrazo derecho estaba exactamente igual. ¿Ok? Con una úlcera muy parecida a esta, casi del mismo tamaño. Y ella ingresó con, sí, con tejido necrótico y tal. Ella movía los dedos y tú veías cómo los tendones se movían allí en el antebrazo. Ahora bien, esta muchacha ingresó, porque en ese hospital donde estaba el posgrado de toxicología, había un servicio muy bueno de cirugía de la mano y también había cirugía plástica. Entonces, ella ingresó para que entre los tres departamentos la manejáramos en conjunto y hacerle unos injertos de piel y músculo en esa zona. ¿Sí? Y la función nuestra era primero ingresarla, manejar el síndrome de abstinencia y tal, para entonces ya al estar más estable, pues que se pudiera hacer su intervención. Pero lamentablemente la muchacha firmó y se fue ya el segundo día firmó y se fue contra opinión médica. Entonces, ya luego no supimos nada de ella. Entonces, importante este tipo de complicaciones de piel, endocarditis, infecciones ya de transmisión por la sangre, como la hepatitis B, hepatitis C, okay, émbolos, ¿sí? Porque estas personas pues, que consumen drogas intravenosas, marihuana, perdón, cocaína o heroína o la que sea, muchas veces no la usan, o sea, muchas veces no, nunca las van a usar, así como, siguiendo las medidas de asepsia y antisepsia, tal, no, esas son agujas que tienen, no sé, 2 y 3 meses, cogen algo de chorro, o sea, entonces, vamos a ver qué contestaron ustedes. El fentanilo está de moda, sí, es un anestésico, la morfina es un analgésico opioide, usan como, exacto, se utiliza en personas con cáncer, en embolismo pulmonar, pero no como analgésico, sino para aumentar la circulación, mejorar puede funcionar como vasodilatador pulmonar, ¿ok? En infarto se utilizan opioides para el manejo del dolor del infarto. No sé si ustedes recuerdan esa mnemotecnia que era el MONA, morfina, oxígeno, nitratos, ¿y qué? Morfina, oxígeno, nitrato, y la A se me olvidó. Bueno, entonces, eso. La codeína para tratar del dolor, sí, ok, es frecuente. Ay, se me olvidó el nombre de eso. El saldiar que tiene, no, la aspirina no es un opioide. El saldiar es paracetamol y, ay, ¿cómo se me va a olvidar el nombre de eso? Tramadol, exactamente, gracias. Entonces el tramadol también es un analgésico opioide que se utiliza mucho y hay adicción. ¿Ok? Perfecto, aspirina, perfecto, exactamente. Era el MONA, gracias. Morfina, oxígeno, nitrato y aspirina. Entonces, en edema de pulmón también se usa, pero en fin. Entonces, fíjense, estas son opioides que pueden utilizarse. La metadona es un analgésico también que se utiliza mucho en el dolor oncológico. Entonces, incluso un dealer
Un vendedor de drogas también te puede vender cualquier cosa de esto. Entonces, importante porque son drogas a las cuales nosotros o el personal de salud tiene acceso. O sea, a mí me tocó ver pacientes, enfermeras con problemas de morfina, anestesiólogos con problemas de varios tipos de drogas, opioides, benzodiazepina, pero principalmente fentanil. Él era una pareja, o sea, hombre y mujer. Eran novios, esposos, no me acuerdo, y trabajaban, eran residentes de posgrado de anestesiología, uno en cada año. Y ellos, ambos, consumían. La muchacha lo dejó aparentemente, pero el muchacho continuó. Entonces, muy triste situación. Y eso es, o sea, es como les decía el otro día, un secreto a voces. Eso es algo que muchas veces nosotros conocemos, sabemos cirujanos, también tuve la oportunidad de conocer casos de un cirujano que era adicto también a opioides, pero ¿dónde lo consiguen? Allí, o sea, no es que él se va a meter en un barrio a comprar heroína, no, lo consiguen la morfina, consiguen el fentanil, lo que sea, lo consiguen allí. Otra droga muy común es la ketamina. La ketamina, pero la ketamina tiene un efecto, o sea, es un anestésico, pero tiene un efecto alucinógeno. Se usa en la anestesia tanto de humanos como veterinarios. Entonces, la ketamina también se puede, ustedes la pueden conseguir personas que consuman ketamina. La escopolamina, todas esas son sustancias que se pueden considerar como, o sea, que pueden ser utilizadas a manera de abuso. El tratamiento de adicciones tiene unas fases, ¿ok? Eso quiero mostrarle brevemente esto para que vean cómo el trabajo puede influir allí. Fíjense, al principio cuando la persona se empieza a tratar, está en el proceso de desintoxicación, ¿ok? Ahí interviene el toxicólogo, hacemos unas terapias de desintoxicación, eliminamos la sustancia, a eso nos encargamos nosotros. Eliminamos la sustancia mediante distintas técnicas, tratamos el síndrome de abstinencia, el paciente mejora mucho, etcétera. Y luego, eso es una fase, eso dura unas 8 semanas, más o menos 6, 8 semanas, aunque lo más, o sea, la intervención de nosotros es la más importante en las primeras 2 a 4 semanas, ¿ok? Ya luego nosotros manejamos el paciente más o menos hasta la semana 8, 10, pero ya como un seguimiento. Una vez que el paciente pasa esas 2 primeras semanas o 3, donde ya disminuye mucho los síntomas de abstinencia, entonces se mete ya de lleno el equipo de salud mental, psicólogo, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas de adicciones, etcétera. Entonces ellos empiezan a manejar, ¿se acuerdan cuando les hablé de todos los factores? Empiezan a indagar cuáles son los elementos que hacen que esa persona consuma. O sea, factores familiares, sociales, personales, factores de riesgo, factores de protección, empiezan a manejar, o sea, a identificar todo eso y a manejar esos elementos, ¿ok? Y por último, y aquí es donde intervenimos nosotros, el tema de la reinserción social, ¿ok? La reinserción social es un proceso en donde ya la persona puede incorporarse de nuevo a su actividad diaria. Durante esas primeras etapas de desintoxicación y deshabituación, el paciente normalmente se le recomienda evitar todos esos elementos, como por ejemplo el trabajo, o sea, sobre todo cuando tú identificas que hay un factor de riesgo allí. Si es la mujer o el hombre, la pareja, que lo lleva al consumo, pues lamentablemente tiene que dejar la pareja. Si es la mamá, si es, o sea, tienen que alejarse de todos esos elementos que puedan causar recaída o que puedan llevarlo al consumo. Entonces,
el trabajo, o sea, a lo mejor el tipo es un alcohólico y trabajaba en un restaurante o en una discoteca. Entonces, tú tienes que alejar a esa persona, o sea, de eso. Y cuando vas a reinsertarlo, pues ya tú tienes que meterlo en otro lado. O sea, ya esa persona no puede volver a trabajar en un restaurante o en una discoteca. Entonces, es una persona que ya tú lo vas a tener que poner a trabajar, así sea no puede trabajar en un restaurante o en, o sea, en un sitio de venta de alcohol, así sea el tipo es contador, no puede ser ni siquiera el contador, no puede estar allí. Entonces tienes que trabajar en otra cosa. Entonces, allí es donde nosotros, desde el punto de vista de medicina ocupacional, tenemos que estar muy atentos. ¿Ok? Si nosotros tenemos una persona, o sea, aquí en esto yo me quiero detener porque hay dos, bueno, aquí los tipos de tratamiento, hay tratamientos ambulatorios y tratamientos de comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica es, por ejemplo, esas clínicas o instituciones donde las personas se quedan allí, se internan. Claret, CREA, clínicas privadas, etcétera. Son tratamientos que duran 2 años o qué sé yo, año y medio, 2 años, manejando todo ese tipo de... El tratamiento ambulatorio es para otras personas cuya vida, cuyo estilo de vida todavía es relativamente funcional. O sea, toda esa persona puede ir a trabajar, entonces se puede manejar de forma ambulatoria en las mismas fases, pero de forma ambulatoria, no tienes que ingresar. ¿Okay? Pero todo, independientemente de uno u otro, tiene que llevar un acompañamiento familiar importantísimo. ¿Okay? Entonces les decía que en el tema nosotros intervenimos como agentes de trabajo en la reinserción social. Entonces, podemos intervenir en todas las fases, ¿no? O sea, si es un paciente que tú puedes identificar esas conductas que te llevan a darte cuenta de eso. O sea, yo, por ejemplo, la persona que me contactó para lo que le hablé de los residentes fue uno de los especialistas de ese departamento de anestesiología. Entonces me dijo, mira, yo creo que uno de los residentes está en esto, tal, yo quisiera que tú nos orientaras en eso. Entonces, fíjate, él como su supervisor se dio cuenta de una situación, por la forma que sea, bien sea que lo vio en conducta extraña, bien sea que lo vio o que le empezó se descuadró de la cuenta de los medicamentos, o sea, por ahí, por cualquier motivo, se dieron cuenta, bueno, pero fíjate que fue su supervisor en el trabajo que se dio cuenta de que había un problema. ¿Ok? Entonces, cuando tú te das cuenta, tú tienes dos posibilidades, al menos dos posibilidades. O lo botan para el carajo, porque ya todo este tipo es drogadicto, no sé qué, y lo botan, o por otra parte, tú puedes evaluar la situación y ver qué alternativas tú tienes para poder contribuir con su rehabilitación. ¿Okay? Entonces, ahí es donde quisiéramos llegar. O sea, hay empresas que pueden ser que estén suficientemente sensibilizadas para poder manejar esa situación. Le das permiso, así como tú tienes un paciente que es diabético y tú le das permiso para que vaya a las consultas, a hacerse los exámenes o lo que sea, tú puedes tener un paciente que sea adicto a la marihuana y, y está el tratamiento y tú le das permiso para que vaya a la consulta, para que vaya, qué sé yo, salir temprano una vez a la semana porque tiene sesión de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos, o tiene la consulta, o sea, ese tipo de cosas tú la puedes, o sea, tú dependiendo de la política de la empresa, de la gravedad del problema, bueno, porque si lo consiguieron, si se dieron cuenta, porque lo consiguieron robando, bueno, ya eso es una falta de respeto, lo van a votar. O sea, ya cada caso va a ser distinto, pero muchas veces va a depender de la sensibilidad que tengan
el gerente, el dueño, etcétera, para poder manejar la situación. Y también el tema de eh, discriminación, todo eso. Entonces, no es lo mismo que tú llegues borracho a un trabajo, qué sé yo, como, no sé, que tú seas vendedor de vehículos. Entonces tú llegas ahí, a lo mejor llegas un poquito happy, a que tú llegues también un poquito happy a dar clases en un liceo, o a dar clases de preescolar, o que tú seas chofer de autobús. ¿Okay? Entonces cada situación va a tener su justa medida. ¿Okay? O que trabajes como albañil. Entonces, ok, a lo mejor quizás si trabajas como albañil no es tan grave como si trabajas también en la misma construcción, pero el de la pala mecánica, el del tractor, o sea, cada uno va a tener una situación distinta. El que recoge la basura al chofer del camión de basura, o sea, cada uno es diferente. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Y es posible, existen programas de reinserción laboral. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta también, tú pudieras tomar en cuenta en tu empresa, si tu empresa podría cumplir con algunas condiciones para montar, o sea, para poder tener un programa de reinserción laboral. Entonces, muchas veces esas instituciones que le comenté, clínicas especializadas, fundaciones como Fundación Claret, Hogares Perea, esas cosas, ese tipo de instituciones, a veces buscan hacer alianzas con esas empresas para darle cabida a las personas que van egresando de esas instituciones. Entonces, es, puede resultar interesante esa parte. Entonces, ¿cuáles son las limitantes del tratamiento? Las limitantes del tratamiento, en primer lugar, la discriminación. ¿Sí? Entonces, ese tipo lo que es un drogadicto, ese tipo lo que es esto, lo otro. Entonces, ya si tú tienes una empresa que es discriminatoria, mira, ya ahí es muy complicado. O sea, o por ejemplo, tú tienes una persona que es, que tú quieres introducir en como en un programa de reinserción, tú tienes que capacitar, educar a las personas que van a estar en su entorno. ¿Ok? Porque hay posible, aunque ya él ha pasado por un tratamiento y quizás tiene herramientas que le permitan evitar recaídas, pero tú tienes que también involucrar al resto de sus compañeros de cómo tú lo vas a manejar. ¿Ok? Yo no soy experto en eso, en esa área, porque mi área no, o sea, ya ahí, para eso están los especialistas en salud mental o trabajadores sociales, que también hay algunos que se especializan en este manejo de adicciones. Lo mío, como ya les comenté, es la primera fase del tratamiento, pero ustedes pueden buscar asesoría con estas instituciones o con este tipo de especialistas para poder manejar esos casos dentro de la empresa. A lo mejor tú tienes, o sea, y también volviendo a las comparaciones, tú puedes tener un, eh, tú estás en una fábrica de botellas, en una embotelladora, en una empresa embotelladora de refresco. Y una cosa es que tú tengas al tipo, a uno de los obreros de la línea de producción, ¿ok? No es por discriminar, pero hablando de discriminación, sino digamos en la jerarquía, ¿no? Que tú de repente bueno, tú lo votas hoy y contratas otro relativamente fácil en un mes o en 15 días, o tienes una fila de gente esperando porque quiere trabajar y quiere esperar ese puesto. Entonces, quizás tú sales de ese trabajador y metes otro. Y no es igual que si tú tienes, por ejemplo, el gerente de producción. Gerente de producción que tiene 8 años en esa empresa, 20 años de experiencia y tiene, de esos 20, tiene 8 años ya en esa empresa
O sea, el tipo que maneja toda la producción de la empresa y tal, y porque ya tú lo identificaste, a lo mejor el tipo se divorció hace 2 años, tal, y el tipo empezó a beber, y ya llega un momento en que tú estás notando que el tipo es alcohólico, está prácticamente ya alcohólico. Entonces, ese, esa persona tú tienes, o sea, imagínate tú salir de esta persona que es tan capacitada, pero que tiene en este momento ese problema. Entonces, ahí es donde tú puedes manejar la situación, buscar ayuda de profesionales especialistas en el área, y tú dices, bueno, yo voy a darle una licencia, un reposo, o sea, vacaciones, pega las vacaciones con un reposo y esto, no sé qué, y lo saco 3 meses del ambiente laboral para que él maneje, o sea, para que él maneje su situación, si tiene que estar internado, si tiene que ir a consulta cada 3 veces a la semana, tal, no sé qué. Entonces, tú lo manejas de esa forma y ya luego lo reinsertas otra vez. Porque a lo mejor el trabajo no fue una causa o un factor de riesgo para esa adicción. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí es donde quiero llegar. O sea, ustedes pueden hacer pueden implementar ese tipo de políticas en su empresa. Ese que está ahí no soy yo, fue una foto que bajé de Google. Pero fíjense, tú puedes montar programas de asistencia al trabajador. ¿Qué condiciones pueden tener esos programas? Bueno, primero que nada, tiene que haber una política clara de qué es lo que yo voy a hacer en cada caso. Okay, por ahí ya recuerden que les mandé a buscar cuáles son las bases legales en Venezuela en cuanto a temas de consumo de drogas en el trabajo. ¿Okay? Si está permitido hacer exámenes, si no está permitido, qué haces cuando un trabajador te resulte positivo a un examen, si eso hay algo establecido legalmente en, qué sé yo, en la ley del trabajo, en la LOPSIMAR, no sé, en algo que hay algo legalmente realmente establecido allí. Entonces, tienes que tener una política clara, porque tú no puedes mandar a hacerle un examen de preempleo, un examen, qué sé yo, prevacacional a un agente, o un examen sorpresa, aleatorio, de cocaína. ¿Y qué vas a hacer si la persona resulta positiva? O una alcoholemia. ¿Y qué pasa si la persona resulta con la alcoholemia? ¿Lo vas a votar? ¿Lo vas a sancionar? ¿Lo vas a llamar a una reunión? ¿Se la deja pasar? No sé, tiene que haber una política, porque si tú, no hay una política clara y tú votas a esa persona, pueden venir sanciones. Esa persona va al Ministerio del Trabajo, dice que lo están discriminando, que eso no fue así, que el examen estaba mal hecho, que tal, que él fue por una fiesta anoche. 1001 excusas, y si tú no tienes una política clara, te va a agarrar el Ministerio del Trabajo y te puede sancionar. ¿Okay? Entonces, mosca con eso, tiene que informarse. Esa política tiene que estar escrita. No es que, mira, si, no es que tú se pusieron de acuerdo los dos de recursos humanos con el dueño y establecieron. No. Tiene que estar escrito en un documento, qué sé yo. Tiene que haber, esa política tiene que divulgarse. Tú dices, mira, esto es una empresa o sea, esto es una línea de autobús. Y aquí se va a hacer alcoholemia todos los lunes y también cualquier día a cualquier persona de manera aleatoria. Entonces, si esa alcoholemia resulta por arriba del valor permitido, el chofer va a tener una sanción, o va a ser expulsado, o va a ser multado por la línea, o se le suspende el autobús un día, no sé. Ya, o sea, ya eso forma parte de la política interna. ¿Ok? O mira, es una empresa constructora, le voy a hacer también exámenes aleatorios a todo el que maneje maquinaria pesada. Está en el supermercado tal. Y los que manejan los montacargas también van a tener una prueba aleatoria de alcohol, de lo que sea. O sea, toda esa política tiene que estar clara. Los exámenes de detección. Y como le decía, los programas de asistencia. O sea, esos programas de asistencia a la persona que está en problemas de droga, entonces puede ser o permitirle, facilitarle el acceso al tratamiento,
como lo que mencioné, mira, te voy a dar permiso, te voy a dar las vacaciones, vamos a ver cómo hacemos y tal, dependiendo de, claro, del tipo de empleado. Todo y de cómo tú lo descubriste. Porque si tú lo descubriste, pero te estaba robando, o sea, el tipo es alcohólico y te estaba robando la caña del restaurante, pues ya es otra cosa. Y también, pues, el plan de reinserción. O sea, tú puedes ser una empresa que de repente, por responsabilidad social, empresarial, o porque el dueño es una persona muy chévere, o que es sensible porque en su familia ha habido este tipo de problemas, o que él mismo pasó por este tipo de problemas, pues él hace un convenio con una institución y recibe personas en estas condiciones, una panadería, en un supermercado, y entonces lo pones en el área de caja, esa, no sé, en el supermercado hay miles de áreas que no, o sea, que no representan riesgo para él. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Bueno, fíjese, lo de las políticas. La política tiene que estar por escrito, tiene que estar ajustada al sitio de trabajo. Lo que le decía, no es igual una línea, no es igual con Viasa que o Aeroexpreso Ejecutivo, no sé si existe todavía. Expreso Guayana, no sé, me imagino que existe alguna línea de autobús que se llame así. A una constructora o a un tipo que es electricista o a uno que es plomero, porque el electricista, el plomero, lo que puede suceder es que se te inunda, si hace algo mal, se te inunda la casa o algo, pero el electricista le pega la mano a un cable y puede ser que no la cuente. ¿Okay? Entonces, hay empresas, hay situaciones donde tienen una política de cero tolerancia o que donde el consumo es inaceptable, como por ejemplo una línea aérea, o aquí, por ejemplo, en República Dominicana hay una empresa de extracción de oro, aquí hay oro, y en esa empresa, tengo entendido, no, nunca he trabajado allí, pero conozco personas que trabajan allí y me comentan que hay una política de cero tolerancia y hacen alcoholemia todos los lunes, creo. La persona que esté con ese examen alterado, pues o sea, automáticamente queda fuera de la empresa. ¿Okay? Esas son las consecuencias. Tú tienes que tener un régimen de consecuencias. Dentro de esa política, la política tiene que tener un régimen de consecuencias. Y por supuesto, o sea, eso es sin lugar a dudas, debes manejar correctamente el tema de la confidencialidad. O sea, eso es algo que no puede faltar, eso es algo que necesitamos, o sea, evidentemente, manejar de manera correcta, o sea, la confidencialidad en estos casos es fundamental, fundamental, fundamental. O sea, aquí le dejo algo sobre la... Ajá, con respecto a eso, ¿quién investigó o qué pudieron investigar con relación a las bases legales en Venezuela? En este sentido, se hacen los exámenes, es legal hacer exámenes, no es legal hacer exámenes. ¿Qué averiguaron en eso? ¿O no averiguaron nada? ¿O quién averiguó algo? No necesariamente tienen que buscar la ley o sabérselo, o sea, bueno, obviamente tienen que asegurarse, pero ustedes pueden hablar con alguien de recursos humanos que les diga y, por supuesto, luego sustentarlo con la ley. Sí, mira, sí, la ley del trabajo hay algo de eso, que no se puede hacer, o que sí se puede hacer en ciertas situaciones. Entonces, ustedes van y buscan la ley del trabajo y lo chequean. Que alguien hizo eso o alguien sabe, a lo mejor no importa. Alguien sabe o se acuerda cómo es el marco legal de Venezuela con respecto a las drogas en el ambiente de trabajo. Okay. Bueno, yo no les quería poner más tarea, pero bueno, la tarea está puesta desde la semana pasada. Okay. Entonces, busquen
y envíelo al grupo. O sea, es información general, no es que yo evaluar esta clase con eso. O sea, de hecho, ya ustedes están en vínculo sobre las drogas en medias, pero si quisiera que lo enviaran al grupo, lo que ustedes puedan investigar, si consiguen en la ley del trabajo, el OPSIMAT, donde ustedes consigan, manden una captura, tómenle una foto, si es que la tienen en físico, mándenla al grupo para que entonces podamos saber pues, a ciencia cierta y con ley en mano qué hay de nuevo en eso. Busquen en la ONA, no sé si eso existe todavía, la ONA, la Oficina Nacional Antidrogas, por ahí puede conseguir también algo en relación a eso. ¿Ok? Bien, pero sí, por favor, búsquenlo, búsquenlo porque es importante, es importante. A cada rato, seguramente ustedes ven en los preempleos, marihuana y cocaína. Entonces, eso, ustedes tienen que saber si están haciendo lo correcto o no. ¿Ok? Fíjate, aquí nos dice Ana, que a nivel de la empresa donde he trabajado, el reglamento interno sí permite realizar pruebas. El uso del alcoholímetro, pero no busque a nivel de la ley. Perfecto. Entonces búsquenlo en la ley a ver dónde sale. Sí, porque puede ser que tú tengas, el reglamento interno no puede estar tampoco por encima de lo que establece la ley o la constitución. Entonces, estén muy pendientes de eso. Porque ustedes pueden ser también una voz de alerta al Departamento de Recursos Humanos en ese sentido. Si Recursos Humanos lo está haciendo mal, está fallando con eso, ustedes pueden advertirle, mire, están haciendo pruebas, pero no está, porque a lo mejor la prueba tiene que estar autorizada por la persona. Porque la única vez, en mi caso, voy a hablar de mi caso. La única vez que yo, hasta donde yo sé, me han hecho pruebas no, me han hecho 2 veces. Pruebas de drogas, me han hecho, o sea, ha sido notificado. O sea, me lo han notificado por escrito, lo he firmado, ¿ok? De que estoy de acuerdo que me hagan esa prueba. Una fue en migración aquí, es decir, cuando estaba haciendo mi proceso para obtener la residencia dominicana, me hicieron unos exámenes de laboratorio y en eso había pruebas de droga. Entonces me hicieron firmar un documento donde yo aceptaba voluntariamente que se me hiciera una prueba de determinación de droga. Y lo otro también fue un examen preempleo, me hicieron que orina clínica, me notificaron que me estaban haciendo una prueba. ¿Y eso por qué? Porque fíjense lo siguiente. Lo ideal es que eso se lleve en una cadena de custodia, un testigo que esté con la persona mientras está o sea, un testigo que entra al baño con él y lo vea mientras orina y en el potecito. Okay. O le echa Sabrina, va a estar tan diluido que mientras eso la persona se lo entrega de una vez al que está caliente. Entonces luego esa persona rotula correctamente, o sea, lo va a colocar un rótulo o un adhesivo para que ya tú sepas que al abrirlo vas a romper el adhesivo y eso no va a poder ver a quedar, no puede quedar otra vez de la misma forma. O sea, hay una serie de técnicas que hacen que tú puedas mantener la custodia, o sea, mantener la seguridad de esa muestra. ¿Ok? Entonces, cómo se va a almacenar, cómo se va a transportar, todo eso tiene su técnica. Eso no es que orina y ya, no.
tienes que también saber que hay exámenes cualitativos y hay exámenes cuantitativos. Y tiene que ser un laboratorio confiable. ¿Qué me refiero con lo de cualitativo y cuantitativo? Cualitativo es que el examen te da positivo y negativo. Y cuantitativo, mira, aquí puse 2 veces cualitativo. Es cualitativo versus cuantitativo. Se lo voy a arreglar antes de enviarle la clase. El cuantitativo te dice qué cantidad, qué concentración de droga tú tienes allí. Tengo marihuana en 100 microgramos por decilitro. Perdón, la marihuana llega hasta 35. Tengo 22 microgramos por decilitro. Tengo 35, tengo 5.000 de marihuana, tengo, en fin, perdón, de cocaína. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una prueba de drogas te dice que una persona es consumidora habitual, ¿sí o no? No. Una prueba de drogas te dice a ti que la persona tuvo un consumo reciente. ¿Y se acuerdan de los tipos de consumo? Puede ser una persona que tuvo un consumo experimental. Es decir, yo me reuní con unos amigos, yo estaba fumando marihuana, cogí un porro, le di 2 o 3 patadas, como le dicen. O sea, lo probé 2 o 3 veces, ni siquiera me gustó. Esto es un ejemplo, no me ha pasado a mí. O sea, ni siquiera le gustó. Y al día siguiente tuve la mala suerte que le vienen y le hacen una prueba de drogas. ¿Ok? A lo mejor no eras, incluso sin su consentimiento. ¿Y cómo va a salir esa prueba? Positiva. Entonces, no, rechazado porque el tipo consume marihuana. Entonces, no, señores, eso no es así. Eso te indica que el tipo consumió recientemente, más nada. ¿Ok? Es más, le digo algo más. Esa persona que consumió en la noche y le hicieron la prueba en la mañana, ni siquiera estaba bajo los efectos y salió positivo, ni siquiera estaba bajo los efectos de la droga. El hecho de que tú salgas positivo en una prueba no te quiere decir que tú estés bajo los efectos de la droga. Porque la droga tiene un efecto que dura cierta cantidad de tiempo, pero la sustancia se mantiene en sangre más tiempo. ¿Ok? Entonces la cocaína tú la puedes conseguir 2 días después en sangre, pero el efecto de la nota de la cocaína pasa en 1 hora, en menos, en 30 minutos, 20 minutos, dependiendo de la cantidad del tipo de cocaína. Si es piedra, son 10 minutos. Por eso es que la gente que consume piedra consume mucho, porque a los 10 minutos otra vez, se le pasa el efecto y otra vez, y otra vez, y otra vez. Está pegada a esa piedra todo el tiempo. Entonces, muchachos, mosca con eso. Miren todo lo que, o sea, esto no es para tomarlo a la ligera, porque nosotros podemos estar incluso descartando un buen candidato de un puesto X por un examen. Y también hay falsos positivos. Y también hay falsos negativos. Y también hay un examen. Y si el tipo consume todos los días o todos los fines de semana, se está arrebatado de cocaína, consume los viernes y los sábados, y tú le haces la prueba el jueves, ya pasaron, yo dije que duraba como 2 días, ¿verdad? Pasó, el tipo consume viernes y sábado, pasó domingo, lunes, martes, miércoles, pasaron 4 días, y tú le haces la prueba el jueves, te sale negativo, pero el consumo se arrebata los viernes y los sábados. Entonces, no te da nada, no te aporta nada. ¿Te quieres que te aporte algo? Hazlo cuantitativo, pero también tienes que saberlo interpretar. Entonces, muchas veces ni siquiera son ustedes, ni siquiera es el médico de la empresa que interpreta los resultados, que le llega los resultados. Es la de recursos humanos que dice, mierda, mira, este consume cocaína. Este sale con cocaína positiva.
Hay fumadores pasivos, señores, de marihuana. Te puede salir marihuana positiva siendo un fumador pasivo. Te comiste una gomita porque la probaste, te sale la marihuana. O sea, entonces, o sea, lo que quiero es despertar la conciencia de ustedes y que no, o sea, que vayan un poquito más allá. Ya ustedes ahora van a ser especialistas en salud ocupacional. No hagan como ustedes no son el de recursos humanos, ustedes son médicos y ahora van a ser especialistas y vieron toxicología. Y la vieron conmigo. Así que tienen que saber, que tienen que ser críticos. Más de que lo que sepan, tienen que ser críticos con esto. Es lo que yo trato de inculcarles. ¿Ok? Bien, los resultados tienen que ser confiables. Entonces, ahí está. Esto es lo cualitativo que le decía. En la cintica te dice positivo y negativo. El laboratorio tiene que ser confiable. Entonces, fíjense, este es un laboratorio cualitativo. Cualitativo porque te da negativo. Negativo, que todos estos exámenes estuvieron negativos. ¿Sí? Entonces, detalle que yo veo aquí, este examen tiene que decir cómo fue tomada la muestra. Primero, aquí fíjense, opiáceo está mal escrito, porque es opiáceos. Aquí está mal escrito. Ya, un examen con un error ortográfico, ya yo por ahí no confío. Pero está bien. El tipo tiene, aquí está la edad, aquí está el tal. Tiene que haber una nota que dice que la muestra fue tomada en el laboratorio bajo condiciones o sea, como un testigo. ¿Okay? Y si la muestra no fue tomada en el laboratorio, también tiene que decirlo. Muestra traída por el paciente, o muestra traída por un familiar, qué sé yo. Porque a lo mejor el tipo está hospitalizado y le mandaron a hacer la muestra, o sea, tuvo un accidente de tránsito, qué sé yo, o tuvo alguna otra cosa, y entonces le mandaron, lo drogaron, qué sé yo, y pum, le mandaron a hacer el examen en ese laboratorio. ¿Ok? Entonces, tiene que ser confiable el laboratorio. Esto fue una imagen que yo tomé de internet, esto es de México, de un laboratorio de México. Entonces, el programa tiene que ser inclusivo, no puede discriminar, tiene que ser oportuno que tú ubicas a la persona con el problema de adicción y tienes que manejarlo, tratarlo rápido. ¿Okay? Tienes que ofrecerle a esa persona posibilidades de tratamiento. ¿Okay? Y la reinserción. ¿Okay? Dentro de la reinserción a veces existe el compromiso, ¿no? O sea, hay que tener un compromiso y existe la figura de la última oportunidad. O sea, si tú tienes una recaída, vamos fuera. O sea, ya no hay más oportunidad, no te doy más permiso, no te doy nada, te vas. ¿Okay? Entonces, eso puede ser, o sea, eso se refiere como el tema de la última oportunidad. Hay que saber cuáles son los trabajos de riesgo, ya eso lo dije, tú no puedes tener un tipo que era alcohólico, que hizo tratamiento de alcoholismo, no lo puedes poner a trabajar en un restaurante, en un bar, nada de eso, o sea, nada que sea cerca del alcohol. Tú puedes establecer alianzas con instituciones para que la institución te les dé asesoría, si ustedes tienen a alguien que tenga ese problema, pues les dé asesoría, etcétera, etcétera. Tienen que tener, esa persona tiene que tener un contacto persona con su médico, con su terapeuta, ¿ok? Y eso te sirve, o sea, le sirve a la empresa como a manera de responsabilidad social empresarial. Entonces, bien, ya para terminar,
sabemos que esta es una situación real, o sea, el tema del consumo de drogas y alcohol es una situación real. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros de problemas de drogas, problemas de alcohol, tal? Y eso es a diario, señores. Eh, y eso puede traer peligros para el trabajador y para su entorno. O sea, ya pusimos muchos ejemplos, el que es conductor, el que maneja maquinaria pesada, un vigilante con una arma. Imagínense ustedes. Eh, y los vigilantes, para que sepan, no sé si ustedes tienen su empresa, ustedes manejan vigilantes o qué sé yo, pero hay también empresas de vigilancia. Los vigilantes consumen drogas estimulantes, consumen cocaína, consumen, bueno, anfetamina no creo que es muy caro, pero pueden consumir cocaína. Así como consumen café, también pueden consumir cocaína para mantenerse despiertos en lo peligroso que es eso. El trabajo puede ser considerado como elemento terapéutico también. Tenemos que tener políticas claras y que todos estén al tanto de ellas. No, la discriminación es el peor enemigo de todas estas políticas, de todo esto que hemos dicho hoy. Y la empresa tiene que tener responsabilidad. Y nosotros también como médicos y como médicos de la empresa jugamos un papel importante en cuanto a la responsabilidad. ¿Okay? Bueno, muchachos, última clase, la de hoy. Ya hay preguntas, si hay dudas, hay preguntas, ustedes pueden abrir su micrófono sin problema, como siempre. Y aprovecho para recordarles entonces que en el transcurso de la semana, por favor, averigüen, hablen con la gente de recursos humanos de su empresa o con alguien, pues busquen ustedes mismos, no hay problema. Porque como quieran, a pesar de que hablen con el de recursos humanos, tienen que buscarlo. Lo que quiero es eso, que me manden la captura, que busquen que si en la LOCIMAD, en la Ley del Trabajo, en la ONA, Oficina Nacional Antidrogas, no sé, pregunten y busquen. Y lo mandan al grupo. Mira, yo conseguí esto, tal. Entonces, si no consiguen algo nacional, busquen algo internacional, de la OIT, o sea, de la Oficina Internacional del Trabajo, no sé. No sé si ya vieron si hay alguna materia de medicina legal, no sé. Si no la han visto o si la han visto, pregúntenle a su profesor. Todo eso es importante saberlo, chicos. Y ya saben por qué. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Otra cosa importante, por favor, los que tienen trabajos pendientes, ya tienen que irlo entregando, porque o sea, yo necesito entregar las notas, ¿entiendes? O sea, ya en la que terminemos, yo tengo que es la semana que viene, yo tengo que entregar notas. O sea, obviamente me voy a dar por lo menos una semana más para corregir los trabajos finales y todo. Porque la semana que viene no los vamos a ver aquí, vamos a ver algunos. Pero necesito tiempo para corregirlos, para pasar las notas, para calcular y tal, y enviárselo a la dirección, del programa. Entonces, todo eso, pues necesito que los que le faltan tareas y cosas que se pongan al día para que no se queden por fuera, porque ya ahí sí, después de la fecha top, o sea, yo me he dado cuenta que, pues, o sea, realmente necesito ser, o sea, y he sido un poco más flexible porque entiendo todas las limitaciones que actualmente existen allá por el tema del internet, el correo, tal, el teléfono, o sea, la comunicación en general. Pero ya, o sea, haciendo las notas finales, ya yo no puedo dar más chance. O sea, en el transcurso, el mismo lunes, yo le voy a decir exactamente cuándo es la fecha límite para todo. ¿Ok? Entonces, pero
obviamente, sin que yo les diga, ustedes tienen que saber que lo que les falta tienen que mandar. ¿Sí? Entonces, lo del benceno, lo de los anestesiólogos, los médicos, con las drogas, todo eso tienen que mandar. ¿Okay? Lo que le faltan los casos clínicos, cada quien sabe lo que le falta y pues envíen. Dudas, preguntas, comentarios. La semana que viene vamos a, entonces como les dije, vamos a chequear lo del trabajo. Ya les comenté hace tiempo de cómo es que se va a hacer. Se puede ser dirigido a, o sea, un programa no, un flujograma de cuáles serían las medidas de prevención de un determinado tóxico para eso, para trabajar con eso, o un folleto, o sea, otro material tipo folleto, no importa, ustedes lo hacen, si quieren, lo hacen ustedes mismos, así sea en PowerPoint, qué sé yo, ponen con mucho, imagínense ustedes que está dirigido a un trabajador, o sea, mira, instructivo para prevención de intoxicaciones por Paracuán, o qué sé yo, por lo que ustedes quieran, por benceno. Entonces ustedes lo hacen, pero ya con el lenguaje que entiende el trabajador. ¿Okay? Y no importa, ya, o sea, no necesitas que mandarlo a hacer con un diseñador ni nada, háganlo ustedes mismos. Y luego, o sea, yo obviamente trabajos van a tener mi feedback, mi retroalimentación, y ya ustedes lo pueden hacer luego y ya les queda para ustedes como algo personal. Entonces, bien, eso lo vamos a ver la semana próxima, media hora, qué sé yo. Y luego, como les dije, traten de tener lo que quieran, lo que puedan abrir su cámara, chévere. Podemos buscar algo de picar, ¿no? Alguna chuchería, o qué sé yo, lo que ustedes quieran comer, lo que ustedes quieran tener ahí a mano. Incluso algo de, no sé, una copa de vino, una cervecita, lo que no toman, bueno, será agua, café, lo que ustedes quieran, el refresco. Entonces, y así aunque sea, hacemos el cierre, tomamos una foto de grupo, así nos queda que sea un recuerdo de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, gracias y nada, para mí un placer, ya esta es la última clase y bueno, espero que esta semana se pongan al día con todo y que bueno, también ya empiecen a enviarme los trabajos hasta el domingo. Hasta el domingo tienen chance para elegir y poderlo entregar en el transcurso de la próxima semana. Pueden entregar sus notas en el transcurso de la próxima semana para que entonces no vayan a tener inconvenientes luego ustedes en el tema de las notas, todo eso. Bueno, chicos, gracias. Voy a dejar de grabar. Y pues